Todos hablan de lo que el hombre Sigma hace bien, su control, su independencia, su forma de desaparecer sin dar explicaciones. Pero hay algo que casi nadie menciona, y es exactamente lo que más lo delata. No es lo que muestra, es lo que no sabe manejar. Hay ciertos comportamientos que parecen fortaleza, pero en realidad esconden fallas silenciosas que incluso él mismo no logra ver. No porque sea débil, sino porque su forma de pensar lo lleva a extremos que otros no entienden. Y aquí está lo incómodo. Si eres un hombre Sigma, probablemente te vas a reconocer en más de uno de estos puntos, aunque no quieras admitirlo. Y si conoces a uno, esto va a explicar muchas cosas que nunca te cuadraron. Estas no son debilidades evidentes, son errores invisibles que afectan todo sin hacer ruido. Aquí tienes 9 cosas en las que el hombre Sigma es sorprendentemente malo. Número 1. Actuar normal frente a alguien que le mintió. Hay un momento incómodo que casi nadie maneja bien. Ese instante en que sabes que alguien te mintió, pero la conversación sigue como si nada hubiera pasado. La mayoría reacciona, confronta o se aleja. El Sigma hace algo distinto, se queda, escucha, responde, pero por dentro todo cambia. Empieza a analizar cada palabra, cada gesto, cada detalle que antes parecía irrelevante. Mientras la otra persona actúa normal, él ya tomó distancia, y aquí está el problema. No lo dice, no lo enfrenta, solo guarda esa información y deja que el vínculo se enfríe en silencio. Desde fuera parece calma, pero en realidad es el inicio del final. Número 2. Dejar que las personas se acerquen demasiado. No es que no quiera conexión, es que cuando alguien empieza a acercarse demasiado rápido, algo dentro de él se activa. No es miedo evidente, es una incomodidad silenciosa que no sabe explicar. Todo parece ir bien, la conversación fluye, la persona es genuina, y aún así siente la necesidad de poner distancia. Responde más lento, se vuelve más frío, baja la intensidad sin decir por qué. Y lo más extraño es que ni siquiera él lo entiende del todo, solo sabe que necesita espacio. El problema es que muchas veces aleja a personas que sí valían la pena, y cuando se da cuenta, ya es tarde. Número 3. Aceptar cumplidos sin incomodidad. Alguien le dice algo bueno, lo reconoce, lo valora, y aún así, algo no encaja. En lugar de simplemente recibirlo, lo minimiza, cambia el tema o responde con un gracias que corta la conversación. No es falsa modestia, es que su mente ya está en otra parte, viendo lo que faltó, lo que pudo hacer mejor. El cumplido llega limpio, pero dentro de él se mezcla con autocrítica. Y aceptar ese reconocimiento implicaría confiar en la mirada de otro. Eso le incomoda más de lo que parece. Entonces lo desvía, y quien lo elogió siente que no conectó, aunque en realidad sí lo hizo, solo que él no supo mostrarlo. Número 4. Expresar lo que realmente siente. La emoción está ahí, siempre lo ha estado. El problema no es sentir, es traducirlo, porque entre lo que pasa dentro y lo que logra decir hay una distancia enorme. Cuando por fin entiende lo que siente, el momento ya pasó. La conversación avanzó, la otra persona dejó de esperar, y entonces decide callarlo. No porque quiera ocultarlo, sino porque decirlo tarde se siente extraño. Además, expresar algo real implica exponer una parte que no controla, y eso le pesa, así que lo guarda. Lo vive en silencio, y desde fuera parece que no siente nada, pero en realidad siente demasiado, solo que no logra decirlo a tiempo. Número 5. Dejar pasar cosas que le parecen raras. Hay detalles que para otros no significan nada. Un cambio mínimo en el tono, una respuesta que llegó tarde, una historia que no encaja del todo. La mayoría lo ignora y sigue. El Sigma no puede.
Cuando algo le suena extraño, se queda, no hace ruido, no pregunta de inmediato, pero lo guarda. Y desde ese momento, todo pasa por ese filtro. Cada interacción suma o confirma esa sensación. Sabe que quizá no es importante, que lo mejor sería soltarlo, pero no puede, porque ignorarlo va contra su forma de ver el mundo. El problema es que carga cosas pequeñas como si fueran grandes, y eso termina pesando más de lo necesario. Número 6. Pedir ayuda cuando realmente la necesita. Puede pasar horas, días, incluso semanas intentando resolver algo por su cuenta. No porque sea lo más eficiente, sino porque pedir ayuda implica algo que le cuesta más de lo que parece. Reconocer frente a otro que llegó a un límite, y eso, para él, pesa. No lo ve como debilidad en los demás, pero en sí mismo se siente distinto. Así que insiste, prueba otra vez. Busca soluciones en silencio mientras el problema sigue creciendo. Y cuando finalmente decide preguntar, lo disfraza, lo hace sonar casual, como si no fuera importante. El problema es todo el tiempo perdido. Soluciones que estaban a una conversación de distancia y nunca ocurrieron a tiempo. Número 7. Seguir reglas que no tienen sentido para él. Puede aceptar normas cuando ve lógica detrás, pero cuando una regla no tiene sentido, algo dentro de él se resiste. No es rebeldía superficial, es una incomodidad real con hacer algo que siente vacío. Mientras otros cumplen y siguen adelante, él lo cuestiona, lo analiza, intenta entender por qué existe, y si no encuentra respuesta, le cuesta obedecer sin sentir que está traicionando su propio criterio. El problema es que esa resistencia le genera fricción constante, situaciones innecesarias, tensiones evitables. Sabe que a veces sería más fácil adaptarse, pero fingir que algo tiene sentido cuando no lo tiene, le resulta imposible. Número 8. Sostener conversaciones superficiales. La conversación está ahí, ligera, fácil, sin profundidad. Para la mayoría es natural, incluso cómodo. Para él, no. Responder por responder se siente vacío. Decir palabras sin peso le resulta forzado. Y en ese intento de encajar, ocurre algo. O se queda en silencio y parece distante, o dice algo demasiado directo para el momento. Y ese pequeño desajuste se nota, no porque no sepa hablar, sino porque le cuesta invertir energía en algo que no lo conecta. El problema es que muchas relaciones empiezan así, en lo simple, y al no saber jugar ese primer paso, muchas oportunidades se enfrían antes de realmente comenzar. Número 9. Celebrar sus propios logros. Algo sale bien, un objetivo cumplido, un esfuerzo que finalmente da resultado, y aún así no se detiene. Lo reconoce por un segundo y sigue. Su mente ya está en lo siguiente, en lo que falta, en lo que podría haber hecho mejor. Para otros, ese momento sería celebración. Para él es solo un punto intermedio. No porque no le importe, sino porque parar a disfrutarlo le resulta extraño, casi incómodo, como si hacerlo fuera perder tiempo. El problema es que así, todo avance se vuelve vacío, logra cosas, pero no las siente, y con el tiempo empieza a olvidar por qué empezó en primer lugar. Ninguna de estas cosas te hace débil, pero ignorarlas sí te limita, porque el problema no es ser distinto, es no entender cómo esa diferencia impacta tu vida. El hombre Sigma no pierde por falta de capacidad, pierde en silencio, en detalles que nadie ve, pero que lo alejan de lo que podría ser. Y si te reconociste en varios de estos puntos, no es coincidencia, es una señal, una oportunidad para ajustar sin perder tu esencia. Porque dominar tu mente no es solo control, también es conciencia, y cuando empiezas a verla completa, todo cambia. Ahora, en pantalla tienes un video recomendado para profundizar más en la mente Sigma.